Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar con ustedes de nuevo por el medio de esta red social. En verdad, el compartir, aunque sea de esta forma, nos acerca un poco más en esos tiempos tan difíciles de pandemias, de bloqueos, de situaciones sociales tan complicadas. Y bueno, yo creo que lo más importante es tener mente positiva, de caminar hacia adelante, confiados de que Jehová de los ejércitos va delante de nosotros como poderoso gigante abriendo la brecha, hermanos y hermanas. Mi nombre es Benil Sánchez Porras. Para los que no me conocen, yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos poniendo en tu presencia este espacio de reflexión. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayude a crecer, Señor Padre bendito, y que podamos, Señor Padre Santo, poderlo aplicar de una manera efectiva en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, efectivamente el día de hoy vamos a tratar de hacer un audio corto porque ayer nos abusamos un poco. A veces, hermanos y hermanas, uno trae una palabra que le pone el Señor a uno en el corazón y bueno, y uno trata de cumplir con su trabajo porque en el fondo, como autoridades a veces que el Señor nos ha puesto en esas condiciones, en realidad estamos para servirle a Él, estamos para cumplir con lo que con lo que Él quiere que nosotros hagamos. A veces eso no es muy agradable, pero es lo que es, ¿verdad? Entonces, hoy precisamente quería continuar con un pasaje eh, que creo que nos va a hablar mucho en el día de hoy, que es Mateo 23, en el versículo 1, que dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué duro esta palabra, hermanos y hermanas. Tal vez para recordar quiénes son los escribas y los fariseos. Los escribas, como su nombre bien lo dice, son personas que realmente escribían lo que eran los versículos bíblicos, eran personas que estaban en eminencia, gente que conocía la Biblia mucho y la habían estudiado bastante, y usualmente el empleo de ellos realmente era algo muy particular de ese tiempo. O sea, vamos a ver, hoy en día tener una Biblia en la casa es tan normal, hermanos, hermanos. Por todo lado podemos conseguir una Biblia. Nadie puede decir que no puede leer la palabra porque le hace falta la escritura, porque es fácil. Inclusive hasta en los teléfonos está. Pero en ese tiempo no era así, hermanos y hermanas. Entonces, no había papel y tampoco había ningún tipo de ningún tipo de imprenta, entonces todo se tenía que escribir a mano. Y entonces los escribas, además de tener una motora fina muy interesante, ¿verdad? Porque entonces escribían bonito. O sea, yo ya estoy descalificado para ese puesto. Pero lo cierto del caso es que ellos usualmente, si llegaba una persona y la gente no podía tener todos los rollos, no podía tener toda la Biblia, era muy caro. Entonces las personas se arrimaban donde él escriba y él escribe usualmente. Ellos le decían, vea, yo necesito que me ayude con estos y estos temas, qué sé yo, para ser un buen padre o para que tener prosperar mi negocio. Entonces los escribas lo que hacían era seleccionaban los pasajes bíblicos, los escribían y se los daban en el material que fuese a las personas que lo solicitaban. Esto implicaba que obviamente el que entre más caro fuera, pues mejor era el servicio, ¿verdad? Y bueno, entonces ellos tenían una posición muy particular, muy interesante. En el caso de los fariseos, hermanos y hermanas, ellos era otra cosa, eran una corriente, una yo diría que una visión de judaica, ¿verdad? O sea, donde ellos hablaban de cómo comportarnos como seres hijos de Dios. Entonces ellos hablaban de que la gente no debía ostentar muchas cosas, de que debían controlar sus gastos, de que tenían que tener una vida realmente que fuera bastante sencilla, ¿verdad? Y eso ellos lo predicaban, o sea, no se meta en mucha deuda, no trate de vivir así. Inclusive eso les dio mucha fama por eso, porque realmente ellos trataban de hablarle al pueblo de una forma de que las personas pudieran entender que de cualquier posición se podía
adorar al Señor, porque habían otras corrientes que decían que si usted no tenía mucha plata es porque el Señor no lo bendecía, ¿verdad? Como los saduceos. En este caso los fariseos se hicieron muy famosos por eso, y efectivamente parece que ya para el tiempo de Jesucristo esto había cambiado. ¿En qué sentido? En que los escribas y los fariseos como que ya les había gustado la plata, ya se les había olvidado que ellos lo que hacían era un servicio, porque los fariseos después muchos se convertían en rabinos. Pero en este caso parece que cual más de los dos pues les había empezado a gustar más la platica, ¿verdad? Entonces muchas veces decían al pueblo de Dios qué hacer, pero ellos no lo practicaban. Entonces le decían, bueno, tengo una vida más austera, pero ellos ya y se iban para el mall y se compraban las cositas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que Jesucristo está estableciendo en este punto. Y a veces, hermanos y hermanas, eso pasa porque nosotros en el fondo, eh, mucho de la palabra que uno trata de conversar es una palabra que primero confronta a la persona que la recibe, ¿verdad? Y entonces uno mismo es claro, el primero que se tiene que lavar la cara, porque muchas veces, y es así, hermanos, y la verdad es que y todos estamos para mejorar y tenemos muchos defectos, hermanos y hermanas. Entonces muchas veces la gente más bien dice, no, es que ese no lo hace. Y entonces que el mensaje no sirve, pero eso no es lo correcto, es lo que Jesucristo está hablando acá. Lo más importante, hermanos y hermanas, es nosotros escuchar, ser asertivos, escuchar con humildad y tratar de mejorar. No importa quién sea el que lee el mensaje, lo importante es que uno sepa apreciar lo que le están diciendo. Y bueno, en este caso, esta palabra, por eso Jesús en Mateo lo pone tan claro. Y a veces, hermanos y hermanas, nosotros en la iglesia a veces hacemos cosas muy interesantes porque entonces agarramos esta palabra muy literal. Y yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo estuve en la iglesia entrando, ¿verdad? Yo recuerdo que el pastor siempre que iniciaba las oraciones, ahora no lo hace, pero en el pasado llegaba y usaba un estribillo que él aumentaba el tiempo de Elías. Y entonces él decía, vive Jehová, vive Jesús, vive el Espíritu Santo, en cuya presencia estoy, y arrancaba la oración. Yo particularmente pensé que eso era lo correcto. Entonces yo siempre que empezaba a orar, lo hacía de esa forma. Vive Jehová, vive Jesús, vive el Espíritu Santo en cuya presencia estoy. Y empezaba a orar. Entonces se convierten en, al fin de cuentas, como en modos, ¿verdad? Que no son malos. Pero muchas veces hay que tener claro qué es, ¿verdad? Es una forma, pero nosotros tenemos que también tener una forma específica de hacer las cosas, porque somos diferentes, tenemos inclusive cuerdas vocales con ciertos tonos distintos. Entonces a veces me hace gracia porque uno escucha y ahora ya que uno ha pasado un tiempo, pues lo ve diferente, pero entonces la gente trata inclusive hasta de entonar u orar en el mismo tono del pastor o la pastora. Y me acuerdo inclusive también otro punto que se me viene a la mente, que es cuando yo estaba en intercesión y entonces la pastora siempre nos decía que había que andar con la botella de agua para estar bien hidratados. Y entonces decía el pastor, ahí vienen los de intercesión porque todos vienen con la botella de agua. Son cosas bien interesantes porque en el fondo era un bien, por supuesto. O sea, gracias a esos tiempos de intercesión no solamente fue para aprender a orar, sino también para mejorar nuestras conductas, porque yo no sé qué sería de mí si no hubiera aprendido a ingerir más recurso hídrico, más agua, ¿verdad? Posiblemente estaría con problemas serios de salud, sobre todo porque yo soy un poquito gordo, ¿verdad? Entonces, pero son cosas muy interesantes como nosotros, digamos, por medio de los pastores vemos muchas cosas y a veces inclusive por eso a veces juzgamos. Y sí, los pastores pasan también por cosas, sufren mucho, sus familias sufren mucho también. O sea, la realidad es que hay muchas características de lo que es el servicio que la gente no logra ver y piensa que nada más es predicar o cosillas así, no, tiene muchas bemoles, ¿verdad? Y por eso yo creo que aquí cabe un pasaje muy interesante, muy bonito, que está antes de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Que es la de Mateo 6, del 7 al 13, donde el Señor de una vez amonesta, ¿verdad? Y Jesucristo otra vez y dice en el 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
En el 8 no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Entonces esto también es muy importante porque Jesucristo nos aclara otra vez, o sea, no, o sea, hagamos cosas, guardemos cosas, sí, efectivamente, veamos la palabra, usemos los versículos bíblicos, porque eso es la espada de dos filos, que cala hasta los tuétanos, ¿verdad? Eso sí lo tenemos claros, pero en el fondo, la oración, el compartir con el Señor, no puede ser una oración de karaoke. No puede ser una adoración de karaoke, hermanos y hermanas, no es repetir exactamente como hacía yo con lo del pastor, ¿verdad? A veces inclusive pedimos oraciones y queremos prácticamente rezar, hermanos y hermanas, y esa no es la idea. La idea es tener un espacio con el Señor, poder compartir nuestros mayores dolores, nuestros mayores miedos también, y también clamarle a Él por las personas que están pasando por problemas de salud, por problemas económicos, etcétera, etcétera. Pero es muy importante eso, hermanos y hermanas. Soy yo, es él al que ama, es a Benil, no, él no es porque repite igual que otra persona, no, es a la persona como tal, él la hizo para él perfecta, él nos ve perfectos, nos ve lindísimos. Y le encanta como somos, con todos nuestros errores y tortas y cuantas cosas nos jalamos, ¿verdad? Él está con nosotros y Él realmente disfruta ver cómo nosotros intentamos crecer, porque lo más importante es intentar crecer, hermanos y hermanas. Por eso, ese pasaje que está en el Salmo 96, en el versículo 1, que dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Esta palabra, hermanos y hermanas, me hizo mucha gracia porque efectivamente también no solamente con las oraciones nos pasa eso, sino mucho más frecuente que lo hagamos con lo que es la, la, eh, la adoración que nosotros le queremos dar al Señor. O sea, eso lo hacemos, nosotros queremos y a veces no podemos adorar si no hay una canción. No podemos adorar si no es con una canción específica que tiene que ver con un género específico que tiene que ver con mi edad, ¿verdad? Obviamente a la gente pues más viejita le gustan los boleros, a nosotros un poquito más metálico, digamos, el sonido, que tenga guitarra, y inclusive a los nuevos hasta un poco de reggaetón. Entonces es el sonido, pero en realidad muchas veces eso no tiene que ver con la adoración, hermanos y hermanas. Y me tomé el tiempo para buscar pasajes bíblicos, ¿verdad? Que hablaran de esto, del cántico nuevo, y me encontré varios. El Salmo 43, pues, Salmo 40, versículo 3, el Éxodo 15, versículo 2, Salmo 98, versículo 1, Salmo 33, versículo 3, Salmo 149, versículo 1, Salmo 144, versículo 9, Isaías 42, 10, y Apocalipsis en el 5.9 y en el 14.3, hermanos y hermanos. O sea, hay muchos pasajes donde el Señor nos recomienda eso, es ser originales, no ser un cristiano de karaoke, hermanos y hermanos, sino nosotros cantando lo que somos nosotros, adorándolo. No importa que sea feo, Él no está esperando que usted tenga una voz de tenor ni nada por el estilo, ¿verdad? A mí me ha gustado mucho escuchar al pastor en algunas prédicas que he estado cantando. Él no tiene una voz así como para un concurso, pero lo hace con amor porque él siente el deseo de adorar al Señor. Y yo creo que es un ejemplo que sí debemos seguir, hermanos y hermanas, no importa. Recuerde que siempre de por sí las oraciones nuestras más fuertes tienen que ser a nivel personal, ahí como lo demanda la palabra, que sea en el cuarto, ahí nosotros solos con el Señor. Hermanos y hermanas, yo creo que hoy voy a hacerlo corto, el pasaje, pero es muy importante esto, hermanos y hermanas, recuperar hoy en día esa relación con el Señor, el alabarlo. Vea lo que dice el Salmo 96 en el versículo 6, dice, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad en el 7 a Jehová, oh familia de los pueblos, dar a Jehová la gloria y el poder. Hermanos, qué pasaje más bonito. Hoy con esto quiero despedirme, que Dios me los bendiga, hermanos, que esta semana sea una semana próspera, que todos estos acontecimientos que están pasando en el mundo y especialmente también en nuestro país, que esto realmente yo sé que si nosotros nos unimos en una cadena de oración y empezamos a clamarle al Señor para que Él tome el control de todo esto, yo sé que Él lo va a hacer.
porque Él es todopoderoso y nos ama a pesar de todas las cosas que hemos hecho mal, a pesar de haber sacado al Señor de este país, lo hemos sacado, lo hemos barrido. Sin embargo, Él todavía tiene misericordia, como inclusive tuvo misericordia cuando Abraham clamó por Sodoma y Gomorra, y Él le dijo, por 50 no las destruyo, por 25 no las destruyo. ¿Recuerdan ese pasaje? No vamos a ir ahí, hermanos, hermanas, pero nosotros tenemos eso, nosotros tenemos que defender este país en oración, en ayunos, y sobre todo, lo más importante, tener fe en que Él nos va a rescatar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Honra, gloria, exaltación, Señor Padre bendito, porque tú te mereces eso y más, Señor Padre Santo. Hoy en el nombre de Jesucristo, Señor Padre bendito, hoy venimos orando, Señor, por este país, orando por las autoridades, Señor Padre Santo, orando, Señor, para que ellos, Señor, tengan también abandonen la soberbia, Señor Padre Santo, y empiecen a buscarte, Señor, de una u otra forma, Señor Padre Santo. Hoy te pedimos, Señor Padre bendito, que este pueblo, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, empiece a tener temor de Dios, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, y empecemos a caminar, Señor, esperando que tú nos ayudes, Señor Padre Santo, que tú, Señor, que tu palabra, Señor, siempre esté en nuestra boca, Señor Padre Santo, que podamos reflexionar siempre en tu palabra, Señor Padre bendito, pero que también veamos tus milagros, Señor. Hoy más que nunca te pedimos, Señor, por la salud de los hermanos que están en enfermedad, Señor, por los hermanos que están pasando, hermanos y hermanas que están pasando por situaciones económicas difíciles. Y Padre Santo, sobre todo por los hermanos que han abandonado la fe, Señor. Hoy te pedimos por ellos, no permitas que se pierdan, Señor Padre Santo. Ayuda a tu pueblo a recuperarse, Señor Padre Santo. Ayuda a este país, Señor, a recuperarse, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego, hermanos. Que Dios me los bendiga. Chao.